Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Francisco Silva Villanueva. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla. El tema que revisaremos esta tarde será el de Revolución de Independencia en Colombia, de la asignatura Occidentalización, Colonización y Modernidad, a cargo del licenciado José Ricardo Rodríguez Chalini. La independencia de Colombia fue el proceso que llevó al final el periodo de dominio del Imperio Español en el actual territorio del país. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado entre 1810 a 1819 para emancipar los territorios que entonces comprendían el virreinato de la Nueva Granada. El proceso fue parte de las guerras de independencia hispanoamericanas, una serie de luchas surgidas en América, motivadas por la invasión francesa de España en 1808, la cual fue parte de las guerras napoleónicas en Europa. Los movimientos de la independencia comienzan con la proclamación de juntas de gobierno, luego agrupadas en bandos liderados por Antonio Nariño y Camilo Torres Tenorio. La primera fase del proceso de 1810 a 1815 se caracterizó por diversos conflictos entre los defensores de la monarquía y los independentistas. En 1811, algunas provincias de la Nueva Granada se agruparon como un nuevo estado independiente, consistente en una confederación débil de aquellas provincias que habían proclamado juntas de gobierno en 1810. En 1816, las tropas de Fernando VII ganaron de nuevo el centro del país, con lo cual instala el llamado régimen del terror liderado por Pablo Morillo. Durante esta nueva fase, varios grupos republicanos se mantuvieron activos, ejerciendo un poder efectivo en los llanos, principalmente en el Casanare y en el Guayana venezolana. En 1819, un ejército republicano comandado por Simón Bolívar cruzó las montañas que superan las provincias de Casanare y Tunja, y tras las batallas de Paya, Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, obtuvo vía libre para tomar el control de Santa Fe, ciudad a la que llegó el 10 de agosto de 1819. El territorio ocupado por el Virreinato de Nueva Granada se convirtió en la República de Colombia, un estado republicano así nombrado en honor al navegante Cristóbal Colón, primero federada con Ecuador y Venezuela. Unió que la historiografía llamó Gran Colombia. Tras la disolución de esta última en 1830, el antiguo virreinato asumió el mismo nombre de Colombia. Antecedentes. Las guerras de independencia de la América Española se inspiraron en las de Estados Unidos y Haití, así como en la Revolución Francesa y la anterior insurrección de los comuneros. El criollo de Estados Unidos quería la independencia de la dominación inglesa por razones económicas, políticas y sociales. La invasión francesa de España en 1808 condujo a la crisis de la monarquía española con la abdicación de Fernando VII. La mayoría de los antiguos súbditos del rey Fernando no aceptaron el gobierno de José Bonaparte, quien fue nombrado para el cargo de rey de España por su hermano Napoleón I. El proceso para crear un gobierno estable tomó 2 años. La patria boba. Al periodo comprendido entre 1810 y 1816 se le conoce como la Patria Boba, pues fue caracterizado por los intensos combates entre los independentistas para definir la forma de gobierno que el nuevo Estado debería tener. La lucha constante entre federalistas y centralistas produjo en esta nación, apenas en formación y desarrollo, inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en todo el territorio. Cada provincia y también algunas ciudades crearon sus propias juntas que se declararon independientes unas de otras, aunque la Junta de Santa Fe, Bogotá, se denominó a sí misma Junta Principal del Nuevo Reino de Granada. El territorio continuó dividido políticamente, pues las ciudades más pequeñas crearon sus propias juntas y pretendían ser independientes de las juntas de las capitales de provincia, y esto llevó a los conflictos militares. La reconquista española de la Nueva Granada entre 1815 y 1816 y el periodo posterior es conocido como la Reconquista
o como restauración en España, poco después que el rey Fernando VII había sido restaurado en el trono español. En 1813 decidió enviar fuerzas militares para recuperar el imperio americano de España, ahora controlado por las fuerzas criollas. La expedición enviada en 1815 fue la expedición militar más fuerte que hasta entonces había sido enviada a América. Se componía alrededor de 60 barcos y 10,000 hombres. El general Pablo Morillo fue un veterano de la lucha española contra Francia. Fue elegido para dirigir la expedición en la que fue la reconquista de las colonias de Venezuela y la Nueva Granada, terminando así los primeros 5 años de independencia de facto en Colombia. Después de escuchar las noticias de la llegada de la fuerza expedicionaria, las diferentes internas se suavizaron un poco, pero siguieron siendo un obstáculo importante para los republicanos, incluso cuando el gobierno de la Nueva Granada hizo un intento para resolverlas. En otra parte, las provincias ni siquiera podían darse mutuamente el apoyo que tanto necesitan. Con el tiempo, incluso muchos de los principales dirigentes, incluido Francisco de Paula Santander, se retiraron a las llanuras del este, cerca de la frontera de Venezuela, tratando de reorganizar las fuerzas políticas y militares para hacer frente al nuevo peligro. Al no poder producirse una alianza entre Castillo y Bolívar, finalmente, mientras el primero fue asediado y derrotado en Cartagena de Indias, el segundo dejó al mando en manos de su primo Florencio Palacios y partió al autoexilio en Jamaica el 9 de mayo de 3 días después de la toma por parte de las tropas españolas, el 6 de mayo de 1816 en Bogotá. La campaña libertadora. A partir del año 1818 la situación se decantó definitivamente a favor de los patriotas, lo que permitió que Bolívar desde Venezuela y Francisco de Paula Santander desde Nueva Granada empezaran a coordinar acciones conjuntas desde sus áreas de influencia que fomentaran una unidad militar. Para entonces existía en la Nueva Granada un importante foco de resistencia revolucionaria contra las tropas de Morillo en los llanos de Casanare, zona contigua a los llanos de Apure y Arauca, donde algunos de los revolucionarios neogranadinos más comprometidos se retiraron para resistir la violencia de la revolución del comandante militar Samano, como Baluarte, patriota al mando de Santander, a quien Bolívar ascendió al grado de brigadier y lo nombró comandante militar de la división de vanguardia. Ambos habían elaborado un plan en el que Santander debía preparar la provincia de Casanare, unificar a los guerrilleros del sur y dar informes a Bolívar sobre las tropas españolas para iniciar la invasión de la Nueva Granada. Junto con los preparativos militares también se realizaban acciones políticas importantes del mandatario. El 21 de enero de 1819 llegaron a Angostura 2 buques británicos, el Perseverance y el Tartare, con un cuerpo de voluntarios que fue conocido como la Legión Británica, para apoyar a Bolívar, y el 15 de marzo de 1819 el Libertador reunió al Congreso de Angostura, acontecimiento en el que pronunció una de sus mejores composiciones políticas, el discurso de Angostura, en el que hacía un análisis crítico de la situación, exponía el rumbo a seguir para fundar la República y anunciaba el proyecto de la Constitución que fue promulgada en 1821. El resultado de este Congreso fue el nacimiento oficial de la República de Colombia, conocida ahora como la Gran Colombia, mediante la promulgación de la Ley Fundamental de Colombia, y cuya extensión abarcó en ese momento los territorios de la Nueva Granada y Venezuela, que se dividen políticamente entre 3 departamentos: Cundinamarca, que es Bogotá, Venezuela, Caracas y Quito. También el Congreso proclamó a Bolívar presidente de la República y a Francisco Antonio Sea como vicepresidente, de forma que las repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde ese día reunidas en una sola bajo el título glorioso de la República de Colombia. Mientras tanto, Bolívar seguía preparando la invasión militar de Nueva Granada, tratando de mantener los detalles de la campaña en secreto, por lo que su duración, característica, fecha de inicio y alcance eran datos
efectos desconocidos, lo cual contribuía a aumentar el factor sorpresa y la imprevisibilidad del ataque. Es entonces cuando Bolívar realizó el paso de los Andes, en el que las tropas patriotas avanzaron a través del páramo de Pisba hasta dar alcance a los realistas el 25 de julio de 1819 en la batalla del Pantano de Vargas, en la cual la tropa realista finalmente huyó, situación que le permitió a los patriotas llegar a la ciudad de Tunja el 4 de agosto. Allí se reúne con las tropas patriotas que estaban bajo el mando de Santander en la población de Tame, actualmente ubicada en el departamento de Arauca, en donde comienza la campaña libertadora de Nueva Granada. El ataque de Bolívar logró sorprender a los españoles que ante el desastre intentaron tomar medidas. Barreiro todavía pensaba que podía controlar la situación, pero el estado de sus tropas le obligaban a estar a la defensiva, por lo que decidió replegarse hacia la ciudad de Bogotá, donde las condiciones le serían mucho más favorables. El enfrentamiento decisivo con los realistas se produjo en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, por medio de la cual se pretendía detener el avance de las tropas leales comandadas por Barreiro hacia la ciudad de Bogotá, y que resultó en una gran victoria para Bolívar y el ejército revolucionario. Cuando el virrey Sámano, quien conocía como los demás realistas el decreto de guerra a muerte, se enteró de la derrota, huyó inmediatamente de Bogotá. De esta forma, el ejército libertador entró triunfante a la capital el 10 de agosto de 1819. Acta de Independencia. La revolución no tuvo entonces las proyecciones que eran de esperarse, porque gran parte de los que intervenían eran indios y habitantes de las poblaciones de la sabana, que debían regresar a sus pueblos, cosa que indujo a Acevedo Gómez, uno de los jefes de la oligarquía criolla, a reunir a algunos del cabildo abierto y declararse investido del carácter de tribuno del pueblo. Construyó la famosa Junta de Gobierno, con la cual sustituiría al virreinato, firmando el Acta de Independencia. La llamada Acta de Independencia de Bogotá no fue la de la declaración propiamente de independencia, pues como lo afirma el mismo documento, esta no pretendía abdicar los derechos imprescindibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado monarca don Fernando VII. En contraposición a otras actas de independencia, como la que se promulgó en la ciudad de Tunja el 9 de diciembre de 1811, Montpol el 6 de agosto de 1810 y en Cartagena de Indias el 11 de noviembre de 1811, sí buscaron una real independencia de España. Según el historiador colombiano Germán Mejía, el 12 de julio es un movimiento bogotano local y genera un problema inmediato que además tiene pretensiones sobre las otras juntas que se estaban dando en el país. La pretensión consistía en defender lo que iba a ser el territorio de la Nueva Granada. Es el triunfo del centralismo sobre la realidad de las provincias de principios del siglo XIX. Los criollos tuvieron el papel de construir la primera república. El 20 de julio, que nosotros entendemos hoy en día, es el fabricado a finales del siglo XIX y no lo que sucedió a comienzos del siglo. El episodio ocurrido el 20 de julio sintetizó las contradicciones del Imperio Español, corona, reinos, criollos, peninsulares y finalmente metrópoli, colonias. La independencia de Nueva Granada y sus proyectos de Estado-Nación serían supuestamente el resultado y la solución de estas tensiones. Compañeros, esto sería todo lo relacionado al tema de la independencia de Colombia. Muchas gracias.